colegas de Trabajo Social, ¿cómo están? Yo soy Carlos Priego y estamos en una emisión más del chingón, del bacano, del chévere, del mamalón. Es tiempo de Trabajo Social. El día de hoy tenemos una temática muy importante porque a través de esta contingencia del COVID-19 y a lo largo y a lo ancho de mis redes sociales me han dejado muchos comentarios, muchas preguntas y todos tenemos esta interrogante: ¿en qué puede intervenir un profesional del trabajo social en esta contingencia del COVID-19? Vamos a desmenuzar cuáles son posiblemente los escenarios en donde sí se pueda intervenir, actividades al estilo de este tiempo de Trabajo Social. Así que tu amiguita, así que tu colega, así que tu coleguita, quédate en donde estás, tráete a tu abuelita, tráete a tu hijo, tráete al abuelito, porque ya es tiempo de Trabajo Social. Esta pandemia del COVID-19 vamos a situar dos momentos muy específicos. El primer momento, el presente en el que nos encontramos, es esta parte de la atención de la emergencia médica, y un segundo momento van a ser las repercusiones que devengan de la contingencia de la pandemia. En este primer momento, en el presente que nos encontramos, posiblemente muchos de los que ejercemos el trabajo social no nos encontramos laborando, nos encontramos en un proceso de cuarentena, y específicamente en el área de la salud, posiblemente en el área de seguridad pública, en el área penitenciaria y posiblemente en alguna institución más o en alguna empresa de carácter privado se esté llevando a cabo, que todavía estén laborando profesionales del trabajo social. Vamos a centrarnos en la parte de la atención de la salud. Aquí es muy importante, bueno, pues las colegas que se encuentran dentro de los hospitales, dentro de las clínicas o dentro de los centros de salud, bueno, pues son los que están trabajando a marchas forzadas en este momento. Es muy importante que dentro de estos elementos el factor primordial es el de la orientación, poder garantizar buena información, una información con mucha veracidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer buenas orientaciones a nuestros usuarios y lógicamente estos puedan tener un proceso de sensibilización ante la pandemia. Nosotros podemos evitar que se llegue a un proceso de caos. También es muy importante en esta parte del área de la salud cuáles son los roles que se pueden manejar dentro de la intervención del profesional del trabajo social. Uno de estos roles puede ser el acompañamiento tanto a los usuarios de COVID-19 como a las familias de estos usuarios. A través del acompañamiento del profesional del trabajo social, bueno, pues se pueden tener, como decimos, estos procesos de orientación y sobre todo también la parte de la gestión de los recursos. Porque vamos a poner un ejemplo: en este momento en México no todos los hospitales están atendiendo la situación de COVID-19 y son instituciones muy generales y muy delimitadas, pero posiblemente si tú estás laborando en algún hospital puede llegar algún usuario con esta condición médica, y bueno, si tú tienes un buen proceso de orientación, lógicamente lo vas a referir a la institución donde puedan atenderle esta contingencia médica. También es muy importante la situación de la ética, porque imagínense si llega con nosotros un usuario o una usuaria con COVID-19 y nosotros le decimos guácala, que no sé qué, pues lógicamente estamos aumentando esta parte de la ética, y es muy importante que si nosotros mantenemos las medidas de prevención necesarias, como el uso de guantes, como el uso de mascarilla, en este caso cubrebocas, que sí se debe de utilizar para personas que están dentro del área de la salud, lógicamente vamos a minimizar los riesgos de poder contraer esta enfermedad. Así que es muy importante la parte ética en este tipo de contingencias, y es algo complejo de poderlo llevar a la práctica. También es muy importante que a través de procesos como la metodología de casos, a través de entrevistas de seguimiento, nosotros podemos delimitar cuál es el contexto de algún usuario que pueda llegar a tener este padecimiento, también referente al contexto familiar, y posiblemente obtener información
que pueda fortalecer a nuestro equipo multidisciplinario y poder delimitar posiblemente dónde contrajo esta enfermedad, o posiblemente las personas que también puedan llegar a tener este padecimiento por el contacto con el usuario. Es muy importante, y aquí entra dentro de estas técnicas y herramientas del trabajo social, bueno, pues el estudio socioeconómico, la entrevista sociofamiliar, y a partir de estos elementos como la aplicación de el familiograma, bueno, saber cuál es la delimitación de nuestros usuarios. También es muy importante que nosotros tengamos dominio de cuáles son las instituciones que nos pueden apoyar en este tipo de situaciones, para nosotros poder referir con mayor veracidad a los usuarios que lleguen a solicitarnos atención. El segundo momento en esta pandemia, que es muy importante y va a ser a mi consideración, de las repercusiones más complejas, va a ser la parte económica. Cuando finalice o cuando se estabilice la parte de la pandemia como emergencia médica, van a derivar muchas situaciones. Entre ellas se van a encontrar, bueno, pues la parte de que muchas personas van a perder su trabajo, de que va a haber una recesión económica global. Eso va a ser algo inminente, y que vamos a tener todos y cada uno de nosotros repercusiones en la parte económica, en nuestro bolsillo, en lo que gastamos y en lo que consumimos todos los días. Ante esta situación, pues lógicamente en los seres humanos vamos a generar esta condición de angustia. Otro punto muy importante es la situación de pasar mucho tiempo en cuarentena, con ello con mucha atención, ya sea con las personas que nos rodean e incluso con nosotros mismos. Bueno, pues van a derivar o van a surgir muchos trastornos de diferentes tipos. Pueden ser desde un trastorno de ansiedad hasta un trastorno psiquiátrico o psicológico ante este tipo de encierro, de cuarentena, o de mucho tiempo permanecer rodeados o estando dentro de nuestro domicilio. Es muy importante que ya cuando nos reincorporemos en esta parte, tengamos en orden nuevamente la parte de las orientaciones, que es muy importante, pero sobre todo para las personas que trabajamos en educación o que trabajen en alguna institución de carácter psicológico, psiquiátrico, para quien trabaje en alguna organización o en alguna institución, la información que brindemos siempre va a ser muy importante. Nuevamente, en esta parte es muy importante tener bien documentado un directorio institucional. ¿Para qué? Para poder referir o derivar a nuestros usuarios en caso de tener o presentar alguna situación de esas características. Como sabemos, somos seres biopsicosociales, y en ocasiones es difícil como seres biopsicosociales permanecer mucho tiempo en encierro, así que lógicamente que va a derivar en todos y cada uno de nosotros alguna repercusión toda esta parte de la cuarentena. Pero es muy importante tener este elemento del directorio institucional, de saber qué es lo que ofertan las instituciones que están a nuestro alrededor, también tomando como referencia la atención a este tipo de padecimientos que van a surgir, o de este tipo de condiciones a partir de esta pandemia del COVID-19. Y bueno, también es muy importante este proceso de la sensibilización, de sensibilizar a través de la orientación. ¿Por qué? Porque si nosotros orientamos a nuestros usuarios, si nosotros llegamos a consolidar este proceso de sensibilización, vamos a llegar al punto de la concientización, y con ello van a existir los tan anhelados factores de cambio. A través de este proceso, en cualquiera de las áreas de intervención que nos encontremos, porque como decimos, al final de la pandemia médica como tal, de la estabilización de la situación médica, pues nos vamos a tener que reincorporar, y toda esta situación va a derivar en muchas problemáticas de manera social, pero también en muchas problemáticas de carácter humano. Así que muy importante tener esta información ahí. También, como les recuerdo, en la bandeja, en la cajita de descripción, les dejo el enlace de la metodología española que he utilizado sobre primeros auxilios psicológicos, por si te llega a servir o por si en algún momento tú la llegas a requerir. Es así como llegamos al final de nuestra edición de Es Tiempo de Trabajo Social, esperando que toda esta información que acabamos de analizar
bueno, pues haya sido de su entera utilidad. Mandamos muchos saludos a donde quiera que se encuentren y sobre todo en esta época de contingencia, por favor, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, quédate en casa. Sigue las recomendaciones que instauran los organismos de salud en tu localidad, pero sobre todo ten mucho cuidado con la información que se brinda a través de las redes sociales. Es muy importante que atendamos la información de medios oficiales o de medios que tengan veracidad en la distribución de la información. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en esta pandemia, vamos a denominarla así, de la desinformación, lógicamente vamos a crear el caos en quienes nos rodean. También es muy importante que orientemos a las personas que están a nuestro alrededor, porque en muchas ocasiones existen personas mayores o familiares nuestros que posiblemente estén desinformados a través de las redes sociales, así que es muy importante que los orientemos para que no caigamos en estas situaciones de pánico, así que tengan mucho cuidado con esa información. También les mandamos un entero reconocimiento, un beso, un abrazo para todas las personas que laboran en los servicios de salud de cualquier país, ya que en este momento de contingencia, pues como decimos en México, se le están rifando y están teniendo un papel muy importante en la intervención ante esta contingencia del COVID-19. Nuestro más sincero reconocimiento desde Es Tiempo de Trabajo Social.